Hay frases que marcan la historia, ¿no es cierto? Pero muy pocas tienen el poder de desafiar a la muerte misma. Hoy vamos a analizar una de esas. Lázaro, ven fuera. Miren, para entender la magnitud de lo que está por suceder, primero tenemos que hablar de una amistad, porque esto no fue un milagro para un extraño, fue el acto más grande de Cristo, y lo hizo por Lázaro, alguien a quien él amaba profundamente. De todas las personas que conoció, la conexión que tenía con esta familia de Betania era algo realmente especial. Y todo comienza justo ahí, en un hogar. En medio de una vida pública llena de conflictos y tensiones, Jesús tenía un refugio, un lugar de descanso, la casa de Lázaro y sus hermanas en Betania. Era, por así decirlo, su santuario personal. Ahora, ¿qué hacía que esa casa fuera tan especial? Bueno, no era solamente un techo. Era un escape del constante escrutinio de los fariseos. Imaginen la paz. Ahí encontraba una bienvenida sincera, una amistad pura. Podía hablar con total libertad, sabiendo que sus palabras no iban a ser juzgadas, sino atesoradas. Era un verdadero oasis donde sus enseñanzas se valoraban de verdad. Y es interesante porque dentro de este hogar de paz encontramos dos maneras muy distintas de mostrar devoción. Por un lado, tenemos a María sentada a los pies de Jesús, absorbiendo cada palabra. Por otro, está Marta, consumida por la ansiedad de los preparativos, preocupada por la hospitalidad perfecta. Y en ese afán por las cosas pasajeras, estaba perdiendo de vista lo que de verdad importaba. La respuesta de Jesús a Marta es una lección para todos los tiempos. Con muchísima delicadeza le hace ver que una sola cosa es necesaria. Ojo, no critica su esfuerzo, para nada. Lo que hace es mostrarle cuál es el orden correcto de las prioridades. Primero va la devoción, la conexión espiritual. Porque toda la actividad del mundo, sin esa base, bueno, pierde su propósito. Pero claro, esa paz se ve interrumpida. La tristeza entra en este hogar cuando Lázaro cae gravemente enfermo, y es justo aquí donde la historia da un giro bastante desconcertante, sobre todo para los discípulos. Y la forma en que le mandan el mensaje a Jesús lo dice absolutamente todo. No es una orden, no es una exigencia, es una declaración sencilla pero cargada de fe. Señor, el que amas está enfermo. Ellas confiaban plenamente en que Él entendería la angustia y actuaría. Y la respuesta de Jesús es totalmente inesperada, casi un enigma. En lugar de alarmarse, como seguramente esperaban los discípulos, Él revela un propósito mucho más grande. Dice que esta enfermedad no terminará en muerte, sino en la manifestación de la gloria de Dios. Ya estaba preparando el escenario para algo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Y aquí viene el gran misterio para todos los que lo rodeaban. En vez de salir corriendo hacia Betania, Jesús espera, deliberadamente, 2 días completos. Y claro, durante esa pausa, Lázaro muere. Desde fuera, esa demora parece incomprensible, casi un abandono. Los discípulos, por su parte, están totalmente confundidos. Cuando Jesús dice que Lázaro duerme, lo toman al pie de la letra, pero él tiene que aclararlo sin rodeos. Lázaro ha muerto. Y luego dice algo todavía más desconcertante, que se alegra de no haber estado allí para que la fe de ellos se pudiera fortalecer. La confusión da paso a un misterioso propósito divino. Entonces, ¿por qué la demora? Está claro que no fue indiferencia, sino un acto deliberado con un propósito mayor. Quería fortalecer la fe de sus discípulos, también ofrecer una prueba irrefutable de su poder a los escépticos, y, sobre todo, obtener una victoria definitiva sobre la muerte, para que todos vieran la gloria de Dios. Bien, ahora la escena cambia. Jesús llega a Betania y vamos directo a su encuentro con Marta. Y atentos, porque este diálogo contiene una de las declaraciones teológicas más importantes de todas. Imaginen la escena. Marta, con el corazón destrozado, corre a su encuentro. Sus primeras palabras están llenas de dolor y una pregunta implícita. ¿Por qué tardaste? Pero, y esto es clave, incluso en medio de su angustia, su fe no se rinde. Afirma que todavía cree en su poder, aunque no pueda comprender lo que ha pasado. Y aquí, la respuesta de Jesús eleva la conversación a un plano completamente nuevo. Él no solo dice que puede resucitar a Lázaro, se declara a sí mismo como la fuente de toda resurrección y vida. Esta es la cumbre de su afirmación. La vida misma reside en Él. Para entender esto bien, hay que pensar en el concepto de vida original. A ver, no es una vida que se recibe de otra fuente, como una batería que se recarga, no. Es la fuente misma de la vida, una que no se agota y que no depende de nada.
Al declararse la resurrección y la vida, Jesús afirma ser esa fuente, y por eso puede ofrecer vida eterna a quien crea en Él. Pero esta historia no es solo teología abstracta, es profundamente humana. Y el momento que sigue nos revela el corazón del Salvador frente al sufrimiento. Cuando María llega, seguida por un grupo de plañidores, Jesús ve la escena completa. Ve el dolor genuino y desgarrador de María, pero también percibe el pesar fingido y la hipocresía de otros en la multitud. Y esta mezcla de dolor verdadero y falsedad lo conmueve hasta lo más profundo. Y entonces ocurre algo muy simple y a la vez inmensamente profundo. Ante esta escena de angustia humana, el Salvador del mundo llora. Pero entendamos algo, estas lágrimas eran por mucho más que sus amigas. En ellas estaba el peso de la tristeza de toda la humanidad a través de los siglos. Jesús lloró por las consecuencias del pecado en el mundo, por cada sufrimiento y cada muerte desde el principio de los tiempos. Su llanto abarcaba todo el dolor humano, pasado, presente y futuro. Y todo esto nos lleva directamente al clímax de la historia. Pasamos del dolor a una demostración de poder absoluto, justo frente a la tumba. La secuencia del milagro es muy deliberada. Muestra una cooperación entre el poder divino y la acción humana. Primero ordena a los hombres que hagan su parte. Quitad la piedra. Luego se conecta con el Padre en oración. Después da la orden divina con una voz poderosa. Y finalmente encarga de nuevo a los humanos que completen la tarea. Desatadle. La respuesta a su llamado es instantánea y completa. Lázaro no sale débil o convaleciente. Emerge de la tumba como un hombre en la plenitud de su vida, con una virilidad noble, totalmente restaurado. La muerte es vencida de forma absoluta. Así que este milagro culminante se convierte en mucho más que la reanimación de un hombre. Es el sello de Dios sobre la obra y la identidad de Cristo, una victoria definitiva sobre el último enemigo, la muerte. Y al final, esta historia nos deja con una pregunta muy profunda para reflexionar. Más allá del poder y la gloria, ¿qué nos revela este milagro sobre el propósito divino que puede esconderse detrás de nuestros momentos más oscuros, de sufrimiento, de esas demoras que no entendemos e incluso de la pérdida?